de regeneración.com.mx, bienvenidos a una nueva emisión de este subprograma Un Mundo Raro, y el día de hoy estamos rodeados de arte. Le damos la bienvenida al maestro Manuel Reyes, quien nos va a platicar sobre su trayectoria y la evolución de su obra artística. Bienvenido, maestro, ¿cómo está? Hola, muchas gracias, muy buenos días a toda la audiencia, estamos muy encantados de estar en el programa. Pues maestro, hay mucho que platicar sobre su carrera artística, ya lleva muchos años de trayectoria en el arte y bueno, pues sus inicios siempre son tema de conversación, ¿no? Porque además, bueno, ahorita estamos viendo un poco de su obra, pero todo inició también en gran parte con el arte urbano, que bueno, pues ahora se ha puesto mucho de moda en Oaxaca. Así es, pues en el inicio yo empecé a pintar, lúdicamente a los 5 años más o menos fue como mi primera experiencia como en algún material artístico como tal, ¿no? O sea, realmente los inicios fueron con un pedazo de carbón que pues, jugaban los niños en la calle y estaban cerca los vecinitos y pues jugábamos con hacer la típica el avioncito, la mona. Y me regañó mi mamá porque un día, me acuerdo mucho, tomé uno de los carbones y hice unos rayones, unos dibujos en la pared del vecino, ¿no? Yo así y de ahí pues me fue gustando mucho ese tema del arte urbano. Posteriormente pues ya fui creciendo y en la adolescencia pues ya fue que conocí la técnica esa del arte urbano, en agarrar los aerosoles y empezar por ahí. En la experimentación, cuando ya inicio mi carrera como artista plástico, pues obviamente estudio en la Escuela de Bellas Artes aquí en Oaxaca y posteriormente pues de ahí ya inicia toda la parte de la creación artística, ¿no? Pero pues el inicio fue con el arte urbano. Sí, mucho de nuestro auditorio tal vez ha visto su trabajo ahí en unas tlayudas muy famosas, sí, claro. ¿no? Que bueno, pues sobre todo no es que ahorita lo esté dando a conocer, ¿no? Ha trabajado durante muchos años esta parte del arte urbano, pero bueno, pues como bien decíamos, ahorita está muy de moda, porque bueno, todo el mundo se toma una foto, una selfie, empieza a compartir los lugares públicos que van siendo intervenidos y que bueno, muchas veces no se conoce al artista. Por eso es importante que nos platique un poco más sobre esto para que la gente que haya visto sus murales ahora sepa quién los ha hecho. Pues sí tengo murales en la mayor parte de Oaxaca y como comentabas hace rato, pues realmente en las ayudas doña Flavia, que son amigos y patrocinadores también, son los que empezamos con esta parte del mural como tal folclórico o como tributo a Oaxaca, ¿no? De ellos está en su sucursal de San Francisco Tutla y en la sucursal de Reforma. Ahí tenemos un mural, el más grande de la sucursal Reforma, la colonia Reforma, es casi de 110 metros cuadrados, más o menos en la dimensión del mural. Y de ahí otro espacio público también como famoso y que se han tomado fotos bastantes, es en las salas del Tule. En las salas del Tule también estuvimos ahí trabajando y pues acá la mayoría tiene su foto, ¿no? En las salas del Tule. Y otros murales también, uno que está dentro del Deportivo Oaxaca, también ahí tenemos un mural y pues en diferentes partes de la ciudad yo creo que hay varios murales, pero de los más destacados o un poquito más grandes pues son estos que mencioné hace rato. Y sin duda la intervención de una pared, bueno, pues tiene que ver mucho con los conocimientos técnicos que pues estudiar arte le ha brindado, ¿no? Porque bueno, pues también es muy diferente pintar un lienzo que pintar paredes muy grandes y bueno, en fin, ¿no? Intervenir estos murales sin que pierdan esa dimensión y esa característica de lo que busca plasmar en ellos. Así es, sí, por ejemplo el mural pues puede ser más grande individualmente, es por la dificultad y por el tamaño, es de 11 metros, 11 metros por casi 12 metros de alto, entonces ese es como el más grande individualmente y colectivamente pues tenemos murales más grandes. Colaboré apenas hace unos 15, 20 días en un mural que se realizó en el mercado del Estado de México en Naucalpan. Ahí fuimos a intervenir un mercado, más o menos la superficie fue como de 360 metros cuadrados, aproximadamente fueron 3 naves de lo que es el frente del mercado. Ese ya fue un proyecto ya con unos amigos artistas urbanos del Distrito Federal. Entonces ya es otro tipo de trabajo y sí he viajado también a nivel república también haciendo otros murales.
Sí, y además el arte urbano tiene que ver mucho con la colectividad, ¿no? Hay murales donde sí se pueden hacer solo o el artista y otros donde necesitan muchas manos, muchas ideas y sobre todo conjugar conceptos para buscar la mejor forma de plasmar estas ideas. Así es, sí, pues, prácticamente el arte urbano pues puede ser individual o puede ser en una manera colectiva, pero también a la vez de la manera colectiva también tiene que haber alguien que dirija, organice para que el resultado sea bastante favorable, porque ya trabajar en espacios grandes y si cuesta un poquito de trabajo también que todo se vea uniforme y que todo se vea armónico, ¿no? En esta parte también hice un mural apenas igual en colaboración aquí por la todavía pertenece a Sachila. Ese tiene, híjole, como de 5 metros de alto por como 40 más o menos, por ahí así más o menos. Pero ese ya es colectivo, no sé, ya es otros artistas, pero pues sí es interesante ver cómo se puede trabajar una idea entre todos y todos aporten y colaboren para el resultado final. Claro. ¿Ha cambiado la visión o la perspectiva sobre el arte urbano en la sociedad? Ahora que bueno, pues todo es fotografiable. Pues en la perspectiva yo creo que sí ha cambiado un poco, ya está un poquito más abierto, ya no es tan censurado como anteriormente y la gente se va adaptando, ¿no? Poco a poco, o sea, realmente es un cambio generacional, porque cuando éramos niños, pues los que eran adultos, pues sí, como que no veían como bien, ¿no? Que se interviniera o que se empezara a hacer trabajos en la calle o en el entorno público, y posteriormente pues los que van creciendo pues obviamente dejan como esas pequeñas secuelas, esas escuelas, y los jóvenes van retomando estos espacios donde ya hubo un trabajo previo, no sé, ya se trabajó durante muchos años para la aceptación del concepto de arte urbano, el concepto del graffiti, el concepto de las pintas de protesta, etcétera, cómo van cambiando la perspectiva del entorno público. Entonces sí se genera, a raíz de que tú pintas un espacio o rescatas un espacio público, la gente tiene una parte de identidad social, se sienten como identificados con esa parte, dicen, es que en mi espacio hicieron un mural, ¿no? Quedó muy bonito, o le das otro giro. Por ejemplo, en las unidades deportivas también, no nada más es gris, no nada más es blanco, sino ya tenemos como un concepto de unos murales muy establecidos y que la gente puede disfrutar, ¿no? Claro, y además se vuelven parte de la vida cotidiana. Así es. ¿No? Y fomentas pues los valores del respeto, de cuidar, de no tirar basura, bueno, en fin. Así ¿no? es, sí, son muchos factores los que intervienen y pues la gente se siente como identificada en esa parte, y realmente sí realmente una mano de pintura hace mucha diferencia en un entorno, pues ¿no? A veces un entorno está descuidado por muchos años, mucho tiempo, y vas y haces un granito de arena y pones pintura y todo cambia el panorama. En su experiencia, ¿el arte puede cambiar los entornos? No solamente embellecer un espacio, sino también reeducar. Sí, yo creo que el arte sí puede, realmente es para la gente a lo mejor que no conoce o no practica alguna parte artística, yo creo que sí es una manera del desarrollo humano, es muy fundamental el arte desde que éramos primitivos, desde las épocas de las cavernas prácticamente, donde se realizaban las pinturas rupestres. Esas personas plasmaban su entorno, dejaban una experiencia de ellos en las paredes, no tenían a lo mejor no había papel, no había otra cosa como plasmarlo más que en las paredes, las vivencias de su sociedad. Entonces básicamente se retoma ya en la época prehispánica con los códices, ¿no? Los códices son ¿cómo se llaman? Legados artísticos y de cómo era la sociedad y cómo transcurría, ¿no? La sociedad en esos tiempos, ¿no? Posteriormente se sigue ilustrando en la época de la colonia, así con los libros de texto o los textos de los frailes se va ilustrando cómo era la vida de la colonia, la vida indígena y la mezcla de cómo se llama, de sociedades, ¿no? Los colonizadores y los indígenas, cómo se fusionan y cómo se va describiendo la historia, y se vuelve a retomar en la época actual con la elaboración de ilustraciones o de arte en los libros de texto gratuitos. Claro, así es. ¿Cómo ha evolucionado su obra? Porque aquí vemos algo muy distinto en cada uno de sus cuadros. Durante muchos años
el colorido ha sido permanente, también algunos personajes y algunas iconografías. Pero bueno, pues también viviendo en un entorno donde hay muchísima cultura por donde volteemos, también eso tiene que influirlo en su trabajo de alguna manera. Así es. Sí, pues prácticamente parte de la infancia también yo la pasé en la ciudad de Tuxtepec, pues ahí es mi familia. Y entonces me gustan mucho estos elementos que tenemos aquí atrás, que son lo que son las garzas. Para mí son una parte fundamental que yo pues veía casi diario, ¿no? Pues ahí están los solares son grandes y las garzas están, las riberas del río, lo que son los cayucos, esta parte de la parte tropical, que se podría decir que es lo que me gusta y lo que plasmo en mi trabajo. Bueno, ahorita en esta parte tenemos, estas son obras más recientes y como dices, ¿no? Estas dos piezas contrastan con esta, ¿no? Que tenemos aquí de este lado. Esta es una técnica totalmente distinta, que fue ya un pedido especial, entonces sí, ya es algo que está un poquito fuera de mi obra artística, pero sin embargo es una buena experiencia como para reencontrarse con lo que iniciaba uno cuando era estudiante, ¿no? Estudiaba uno y pues eran ejercicios prácticamente al óleo, cosas muy definidas, ¿no? Y prácticamente pues aquí se ve la mano más suelta y una cosa muy diferente, ¿no? A lo que contrasta con esta pieza, ¿no? Es fácil buscar esa experimentación y no casarse con una sola temática, o a veces cuando se encuentra, como bien dicen, esta fórmula que vende, no quedarse ahí, sino bueno, pues anhelar qué más se puede hacer. Yo creo que, bueno, sí es como complicado, porque hay como mencionabas hace un momento de la fórmula secreta para vender, pues yo creo que sí hay compañeros que sí tienen la fortuna o la fórmula secreta del vender piezas. En lo particular a mí no me gusta como repetirme tanto, siempre me busco cosas distintas y por ejemplo esta pieza me enseñó a pintar otras cosas y siempre me gusta pintar, entonces no necesariamente es pintar mi obra, ¿no? Sino puedo pintar otras cosas, me encargan otro tipo de obras como esta y entonces eso me da esa libertad de poder experimentar. De hecho con el arte urbano me siento más libre porque puedo hacer un montón de cosas, no es necesariamente que hagas lo tuyo. Si bien en mis murales que se pueden ver en diferentes partes del estado casi no hay esto, ¿no? Tú los ves y no son muy diferentes, más sin embargo hay un personaje que tengo muy marcado, no lo traje, pero se es muy marcado ese personaje. Iconográficamente para mí es un reflejo de mi yo interior, ¿no? De mi niño interno, entonces ese es como el personaje central de las obras. Ahorita no está en estas dos piezas, pero esa es la parte que más representa y se ve en algunos murales esta parte. Claro, ya la gente va a ir conociendo su obra e identificando este personaje, que bueno, pues que lo ha acompañado durante estos años de carrera y que además también parece ir creciendo, ¿no? Como van pasando los años y va tomando también otras formas y otras formas de representación ante la vida, ¿no? Como si fuera creciendo. Así es, sí. Pues obviamente tiene una evolución, ¿no? Yo creo que también, no lo sé, a veces pudiera ser también la evolución de la mano, a lo mejor los trazos son más firmes, no sé, más pesados, no puedo saberlo, pero sí tiene un impacto de que el personaje sí cambie de edad, porque en los primeros años de carrera, pues sí se ve el personaje un poco más joven, no más niño, y posteriormente pues sí se ve un poco ya, en estas últimas piezas ya se ve más grande, no más maduro, yo creo, tal vez. ¿Ya alcanzó la madurez artística o sigue en esta búsqueda de consolidar más su trayectoria? Pues yo creo que la madurez, yo creo que tal vez en la parte del arte tal vez nunca se alcance, ¿no? Porque el creador siempre sigue en constante evolución, siempre buscas más, ¿no? Siempre dices, esta pieza me gustó, pero yo sé que puedo hacer una mejor, ¿no? Y viene esta parte, ¿no? Y sigues evolucionando, entonces tú ves todas las piezas, puedes poner alguna pieza de las primeras a esta fecha y han pasado 15 años y dices, ¿cómo cambió de esto a esto, ¿no? Y posteriormente pones, a partir de esta fecha, dentro de 10 años, vas a ver un cambio también distinto, ¿no? Cómo evolucionó las cosas.
y vas buscando materiales, vas buscando técnicas y siento que nunca va a parar de evolucionar. Tal vez a lo mejor maduras tu técnica, pero la creación nunca va a terminar de crear, ¿no? Vas a seguir en esa búsqueda infinita de algo, ¿no? Porque de eso se trata la creación, ¿no? Sigues y hasta que te mueres. Yo creo que nunca va a haber un parar, ¿no? Por algo, ¿no? Sí, además, pues bueno, para la gente que ya conoce su obra y lo ubica, pues ha visto que también esta experimentación va creciendo, ¿no? Es el arte urbano, es la plástica, pero también tiene que ver intereses nuevos como la cerámica, alguna instalación, y bueno, pues seguramente próximamente tendrá algunos otros proyectos que van rompiendo también con esta parte de solamente casarse con la plástica. Sí, pues realmente sí tiene mucho que ver, o sea, una cosa lleva a la otra, si realmente no está uno separado, no está uno como peleado con otra técnica. Por ejemplo, la cerámica, como mencionabas, sí también es una parte de la experimentación porque es con las manos, ¿no? La sensibilidad que tienes al crear una pieza y ver también, por ejemplo, a los maestros artesanos que son realmente, su técnica es formidable, o sea, ves crear una pieza en segundos, ¿no? Dices, y tú la ves y dices, tal vez pueda, ¿no? Tal vez no pueda. Pero es la parte de arriesgarse y de seguir experimentando con las formas, con las piezas. Y sí, realmente no se me hace algo como difícil, aparte de la creación, porque sí, de hecho cuando era yo pequeño me gustaba mucho el modelado en plastilina y siempre he estado en contacto con esta parte, ¿no? No me he alejado, sí he hecho algunas piezas de cerámica, pero tampoco me he ido de lleno también con la cerámica, ¿no? Porque también respeto el trabajo de los maestros y sé que no es como tan fácil. Cada uno tiene su proceso, ¿no? De creación. Y también realmente cada maestro pues obviamente tiene su taller y su manera de trabajar, ¿no? Entonces pues ya a lo mejor para el momento en que yo me pase una temporada a lo mejor haciendo cerámica, ¿no? Claro. Cuando habla de su niñez, ¿usted considera que ya traía este don o este talento que le corre por las venas o fue algo también fortuito el llegar a descubrir que tiene este talento y que bueno, que tenía que seguir explotándolo y no estudiar a lo mejor algo distinto? Yo creo que pues bueno, no sé si talento o don o cómo se podría clasificar, pero sí desde que estaba muy chico ya me gustaba pintar, ¿no? O sea, veo la casa de mis abuelos y todavía tienen algunas cosas que hice, muy viejitas, que me acuerdo que me escondía abajo de la mesa y me ponía yo no me veían, ¿no? Me ponía yo a rayar la pared y empezaba, o lo que me entretenía mi mamá cuando me decía que no hiciera cosas, no hiciera travesuras, me sacaba un cerro de hojas y se ponte a dibujar, ¿sí? Wow. Y me ponía yo a llenar hojas y cuadernos. Y hace poco, los que serán que hace como unos 5 o 6 años creo, todavía tenía algunas cosas y me dijo, mira, ¿qué hago con estas cosas? Y entonces de todos esos dibujos y bocetos, podría decirse que son, guardé algunos y los demás los deseché, ¿no? Pero sí los que consideré yo que son como técnicamente buenos, podría decirse, son los que yo guardé, entonces los demás sí los deseché, pero sí eran infinidades de ¿cómo se llama?, de dibujos y pintar, ¿no? Y de hecho yo nunca, cuando iba estudiaba la primaria, llevé creo nada más un taller de artes plásticas, pero me gustaba mucho dibujar y pintar. Y posteriormente sí quería estudiar otra cosa, quería estudiar arquitectura. Esa también era, como me gustaba hacer modelaje en plastilina, pues ya creaba yo mis estructuras, no creaba yo casitas y me gustaban mucho esos los legos, y entonces armaba yo cosas. Desde ahí traía esa idea de estudiar. Me preguntaban cuando era niño, me acuerdo, y les dije, no, es que voy a ser arquitecto, voy a construir unas casas, voy a hacer esto. Pero realmente cuando hice mi examen, todo, y pues desgraciadamente por una u otra situación, pues la matrícula no entré dentro de la matrícula, pues aquí son cosas, situaciones, y me quedé pensando porque exactamente el mismo día era el examen en Bellas Artes, ¿no? Entonces dije, pues una u otra, ¿no? Y pues presenté mi examen en arquitectura y pues dijeran la señal divina, ¿no? No se pudo y me quedé pensando, dije, no, pues sí, tiene razón, ¿no? Entonces decidí, yo no traía ninguna
educación artística anterior, así como tal ya en forma. Si todo fue así como muy lúdico, muy autodidacta en la parte del arte urbano, porque el arte urbano yo ya lo pues, dominaba más o menos. Y entonces cuando me decido a entrar a Bellas Artes, pues digo, pues voy a irme a la Casa de la Cultura un año, ¿no? En ese año que no tenía yo qué hacer, dijeron, me fui a la Casa de la Cultura un año entero para aprender a dominar los materiales, ¿no? Porque yo no sabía cómo se usaba el óleo, o sea, yo pintaba, ¿no? Pero no sabía yo cómo se usaban otros materiales. Entonces, realmente a la Casa de la Cultura fui porque quería yo saber cómo funcionaban, ¿no? No sabía ni cómo se diluía, cómo secaba, no tenía la menor idea. Y entonces en ese año fui aprendiendo muy rápido, porque pues ya dibujaba, ya tenía nociones de la luz y la sombra, entonces pues ya era nada más como decirme, mira, funciona así, se hace así, y así, entonces fue como muy rápido, y pues precisamente para el siguiente año presento en Bellas Artes mi examen, y ya quedo de los primeros lugares en la escuela. Y el primer año sí me fue bien, exenté la materia de pintura y pues de ahí para acá pues ya fue como la motivación de poder hacer las cosas, ¿no? Yo creo que se fue como una señal. Pero además también nunca se ha limitado, ¿no? Es esta parte de construir, de hacer, de buscar, de experimentar, tal vez no de una manera como lo hubiera sido en la arquitectura, pero también lo ha hecho, ¿no? O sea, nunca hay límites para lo que se propone y eso también es interesante dentro de la obra que va realizando. Sí, pues realmente la cosa no es limitarse. Yo creo que me gustó mucho la experiencia en aprender a usar los materiales y prácticamente las obras, las primeras, eran como cosas al óleo, ¿no? Cosas realmente de estudio, ¿no? Y posteriormente ya siempre me ha gustado crear cosas, entonces ya en la carrera pues sí, ya fue como algo muy valioso, ¿no? Las enseñanzas yo creo que tuve, los maestros que tuve también les agradezco mucho el haberme compartido parte de eso que ellos saben, parte de eso que no es fácil, ¿no? Y que no todos los alumnos captan, o no todas las personas aprecian el compartir las experiencias de vida y el talento que tienen. Y pues de ahí yo creo que de las mejores experiencias que tuve en la carrera fue que hubo la primera Bienal de Grabado Sin Saburo Takeda. Ya yo iba en primer año de la escuela y de mis compañeros creo que fui el único que participó, los demás eran de último año y por ahí del último año creo eran ellos. Y en el catálogo de todos los que participaron, algunos de los compañeros que ya tenían más tiempo, que eran de último año, fueron los que quedaron dentro del catálogo. También yo quedé dentro del catálogo, entonces dije, sí se puede, ¿no? Sí podemos seguir trabajando y poder hacer una buena obra, ¿no? Claro, y además pues ese compromiso y esa constancia y esa dedicación, tarde o temprano tiene que tener sus frutos. Así es. ¿No? ¿Qué pasa ahora con todos los artistas, o la mayoría ha vivido esta parte de la familia, ¿no? Entre que hay apoyo o no hay apoyo, porque todavía a esta época el arte todavía sigue viéndose como algo, como una forma que no es tan fácil de llevar a cabo, y sobre todo más ahora con estos tiempos de pandemia, que sea una forma que te permita vivir. Pues sí, realmente nunca hay límites, o sea, realmente el apoyo pues no lo sé, yo creo que es de cada familia, tal vez hay gente que sí, o familias que sí apoyan a los hijos, pero muchas veces también los hijos tampoco dicen, yo quiero estudiar, no sé, danza, ¿no? Pasa un año, se meten a danza y al otro año dicen, es que no me gustó, quiero estudiar, no sé, otra cosa, ¿no? Después medicina, después, no como que tampoco se encuentran a sí mismos, ¿no? Yo creo que a lo mejor un consejo que sí les puedo dar a las personas que tienen hijos pequeños, tal vez a lo mejor, tampoco me arrepiento, ¿no? Pero a lo mejor digo, si a lo mejor hubiera tenido ese apoyo a lo mejor a más temprana edad, pues sí hubiera sido algo distinto, ¿no?
a lo que, pero tampoco creo que hubiera hecho diferencia, o sea, tampoco. Ya estaba su camino. Sí, entonces yo creo que a las personas que tienen hijos pequeños y que ven esa inquietud o que realmente, porque se ve, o sea, que están, o sea, en vez de jugar prefieren estar dibujando, coloreando o agarrando cosas y creando plastilinas y esto, se nota. Entonces yo creo que sí sería importante que los apoyaran si tienen esa inquietud, ¿no? Porque sí, por ejemplo, hay niños que cantan a muy temprana edad, entonces ese se nota que ya traen esa parte de creación musical o artística. Entonces yo creo que ahí estaría bueno que los siguieran apoyando, ¿no? Desde pequeños y no los dejen, ¿no? Porque muchas veces la decisión es muy difícil, no te creas que dicen vas a estudiar artes y luego de qué vas a vivir, así dicen, ¿no? O sea, la verdad, en un inicio me decían y también a lo mejor le comparto al auditorio, ¿no? Mi nombre es Manuel Reyes. En realidad Manuel Reyes es mi segundo nombre, porque mi abuelito se llamaba Manuel Reyes Solís y fue de los primeros que decidió como apoyar mi carrera artística. Entonces, a raíz de que él muere, pues yo tomo su nombre, ¿no? Entonces, sí es muy importante que los apoyen desde que son muy pequeños para que pues, se conviertan a lo mejor en grandes artistas, grandes cantantes, grandes bailarines, porque en Oaxaca tienen muchísimo talento que se nota en muchas partes del mundo. Así es. ¿Ha dado clases, maestro? Sí, hemos dado talleres para niños, para adolescentes y adultos, no he dado para adultos, pero sí he dado clases y talleres de artes plásticas, de dibujo y de stencil también. Y ahí es cuando uno se da cuenta del potencial que tienen muchos niños. Sí, hay muchos niños que realmente tú los ves trabajar y se nota mucho ese ánimo que tienen de crear, porque de los grupos que yo he tenido, grupos hasta de 40 niños y los miras y no todos tienen las ganas de pintar, o sea, sí te pueden decir, sí quiero ir a pintar, pero no tienen las ganas de pintar, les pones los ejercicios, muy pocos los hacen y otros niños de plano no se integran o no tienen esa sensibilidad de decir, agarro y lo pinto, ¿no? Ese ánimo, ese ímpetu de crear, ¿no? Pero sí, se puede ver a temprana edad que los niños tienen ese ánimo de crear. Así es. Regresando un poco a su obra, esta es de las más actuales, que ha cambiado, ¿no? Y rompe con todo lo anterior. Me gustaría que nos hable sobre estas dos obras, porque bueno, lo interesante no solamente es la belleza que se puede apreciar, sino también el mensaje que tiene ya cuando alguien del público se acerca y le pregunta, a ver maestro, cuénteme sobre esta obra, porque hay unas sandías, porque hay unos cangrejos, porque hay unos tonos oscuros, y bueno, todas estas íconos o iconografías nuevas que vienen también acompañando a la obra más reciente. Sí, pues esta es parte de la obra más reciente. Esta obra se titula Náufragos. De hecho tengo una obra que por ahí también salió en la revista, que se llama Buscándote. Es más o menos la barca con las garzas, pero esas garzas eran blanco y fondo rojo. Y es como una contraparte de esa obra. Es como ahorita ya estamos inmersos en otra manera de ver la vida y las situaciones que van fluyendo alrededor de la misma. Estas garzas simbolizan esa parte, esa ausencia, ¿no? Esa ausencia de no saber a dónde estás, ¿no? En esa parte cuando entras en una catarsis personal, una reflexión y es como tocar fondo, ¿no? Es como ver qué estás haciendo, qué estás creando. De ahí surge esta pieza, ¿no? De esta reflexión de cómo hacia dónde, no sabes a veces hacia dónde marcar tu horizonte, ¿no? Y es esta parte que tienes que dejarte fluir, por eso están las manchas, ¿no? Como esa parte de libertad, de la fluidez de la pintura, igual que en la barca. En la barca pues es dorada, porque eso significa como el sol, ¿no? Como ir hacia una dirección, como ir de frente y siempre estar, a pesar de que estás en esa parte oscura o en esa parte de ausencia, porque no es depresión tampoco, porque si fuera depresión pues tampoco creas algo
porque los mismos pensamientos te hunden en eso, ¿no? Entonces esta parte debes de siempre estar iluminado, por eso el dorado, ¿no? Debes de estar siempre en contacto con la luz, a pesar de que siempre existan esos altibajos de emociones, ¿no? Entonces las garzas se simbolizan, para mí las garzas significan la libertad y los pensamientos. Entonces son blancas regularmente, en esta parte son oscuras, que quieren decir como esa introspección del ser, ¿no? Con el color morado también. Y ya en esta obra que se titula Verano, esta es una garza que está como anidando, por eso la parte de abajo es como una vegetación en color blanco, y es como la caída del sol, ¿no? Que hace el personaje. Y los cangrejos significan, porque son cangrejos sandía, que significan, para mí, la iconografía esta significan que son recuerdos. Es ¿cómo se podría decir? Una alegoría, como dicho común, ¿no? De decir, vas como el cangrejo hacia atrás, ¿no? Entonces, para mí, yo retomé esa metáfora y lo convertí, dije, pues si van hacia atrás, es como un recuerdo, ¿no? Como volver en el tiempo, y se convierte como este concepto en un recuerdo, ¿no? Por eso las piezas como de cangrejo sobre la sandía. Para mí la sandía es la parte del ser del cuerpo. La parte verde obviamente es el cuerpo humano, y la parte interior podría decirse que es el corazón o los sentimientos, ¿no? Entonces por eso esos cangrejos son como recuerdos, y están en una triada que es la parte espiritual, ¿no? Que a pesar de todo esta serie de artilugios, vuelves a la parte espiritual y a esa iluminación. O sea, nunca dejas a pesar de todo lo que suceda, nunca dejas de seguir creando. Entonces es más o menos esta catarsis y metáfora de la vida, ¿no? Sin duda esta obra tiene que haber surgido en estos tiempos de pandemia, ¿no? Donde no hay persona que no haya reflexionado qué es lo que está pasando en su vida y qué es lo que vamos a hacer ahora ante esta nueva realidad, ¿no? Y eso, reflejarlo en cada una de sus obras, pues es maravilloso, sobre todo cuando nos comparte este mensaje para que la gente vea más allá, no solamente ver la belleza de la obra. Así es, pues de hecho estas piezas pues, son creadas solamente en la pandemia. Y precisamente es esta parte, ¿no? O sea, donde mucha gente se enfrenta a estar consigo mismo, ¿no? O sea, a veces uno dice, es que sí, me conozco, sé cómo soy. Realmente nadie sabe de lleno o al fondo sabe cómo es, ¿no? O sea, solamente el subconsciente sabe cómo es. Y entonces tú siempre vas a decir, no, es que yo voy a aportarme de una cierta manera en esta situación. Y realmente cuando llega la situación no te comportas como tú decías que te ibas a comportar, porque realmente te gana el subconsciente. Entonces es esta parte, ¿no? De esta catarsis, esta reflexión y sumergirse, ¿no? O la introspección de pensar en qué estás, hacia dónde vas, ¿no? Entonces esta serie se basa en esta parte de cómo te enfrentas ahora que estabas en la pandemia, estás encerrado contigo mismo. Bueno, lo compartía, me hicieron la pregunta también hace unos días, pero le digo, es que los artistas realmente siempre están solos, siempre estamos en los talleres encerrados. Realmente la pandemia siento que a lo mejor nos pegó como con la parte de económica, la parte de las ventas, la parte de hacer exposiciones físicas. Eso yo creo que es lo que nos pegó como artistas, pero realmente a lo mejor la soledad, la parte del encierro, siento que no, cada maestro, cada artista está sumergido en sus talleres, ¿no? Creando. Entonces realmente para nosotros no pasó como esa parte de la inquietud de salir, de buscar, ¿no? Sí, obviamente son situaciones que a lo mejor no te podías reunir, no tenías clientes, tienes personas que necesitas a visitar por temas de trabajo. Entonces es a lo mejor esa parte, pero en la parte creativa siempre el artista está sumergido en su taller, en su entorno, ¿no? Se siente cómodo en esa parte. Así es. Maestro, el tiempo pasa volando. Claro que sí. Le agradezco mucho estas reflexiones y esta plática y compartir con nuestro auditorio sobre todo la esencia de su trabajo y del artista que es Manuel Reyes. Así es, pues les agradezco a ustedes por el espacio brindado,
y sin antes también felicitarlos por su número 19 aniversario, que no es nada fácil, por su excelente trabajo, por mucho esfuerzo, que no, yo creo que no se ve como quiera en cualquier publicación, sí le meten mucho cariño, mucho sentimiento y pues se les agradece, ¿no? Y muchas felicidades por estos 19 años. Gracias, maestro. ¿Redes sociales antes de despedir Manuel el programa? Reyes 724 en Instagram y Manuel Reyes Artista Plástico en Facebook. Excelente. Pues muchas gracias por acompañarnos, auditorio. Nos vemos la próxima semana. Sigan al maestro Manuel Reyes, conozcan su obra, conozcan dónde exhibe, qué está a la venta y bueno, pues apoyemos el talento oaxaqueño, sobre todo ahora más que nunca durante esta pandemia. Nos vemos la próxima semana.